Ok, bueno, estamos aquí ya para continuar platicando de cómo es lo que describe Apocalipsis, que es eh, el final de los tiempos. La semana pasada les mencioné cómo era un resumencito, ¿verdad? Desde que Jesús murió y resucitó hasta el rapto. Esa es la época de la iglesia, la época de la gracia, ¿verdad? La época del Espíritu Santo, le llaman otros, pero básicamente es la época de la iglesia. Todo este tiempo la iglesia está funcionando, desde que Jesús resucitó y en el día de Pentecostés empezó la iglesia, y esa época va a terminar un día de estos en lo que se conoce como el rapto o arrebatamiento. Cuando les dije que cuando sucede el arrebatamiento, todos los que somos salvos, todos los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, que confiamos en Él al 100%, no en nuestras buenas obras, y estamos seguros de que Él nos salvó para siempre, entonces nos vamos. Él nos lleva, y en el aire lo encontramos para alistarnos para la boda con Jesucristo. La iglesia es la novia, se va a casar con Jesucristo allá en los aires, en el cielo. Aquí en la tierra comienza un periodo de 7 años llamado tribulación. Los 3 primeros años es más o menos, verá, un poquito de el anticristo empieza a gobernar, hay un poco de paz, se estabilizan muchas cosas, pero también empiezan a haber problemas en la naturaleza, que el agua se contamina, que las plantas, hay problemas con las plantas, se mueren un montón de plantas y árboles, los mares y los ríos se contaminan y mueren una gran cantidad de peces. Entonces, todo eso obviamente va a traer problemas de enfermedades, de hambre, de escasez en esos primeros 3 años. Y a los 3 años y medio, el anticristo se da vuelta, ya se vuelve agresivo, se saca toda su maldad, es un hombre poseído por el demonio que ha engañado a medio mundo. Entonces, los últimos 3 años y medio, recuerden, son 7, la mitad está más o menos el anticristo, pero la segunda mitad, o sea, los últimos 3 años y medio, el anticristo se pone malvado. Las situaciones de terremotos, de enfermedades terribles, de los demonios revueltos, de un montón de cosas feas empiezan a ocurrir fuerte durante ese tiempo. Es lo que en la Apocalipsis se llama que se abren primero eran 7 sellos, después se abren las trompetas y por último las 7 copas. Las 7 copas de ira son cosas cada vez más terribles. Son 21 juicios de parte de Dios en 7 años. La gente sufre, muere una barbaridad de gente. El diablo y sus demonios están a toda libertad de actuar. Las catástrofes pasan, pero a cada rato. Es un tiempo horrible. Hay gente predicando el evangelio que son perseguidos, ¿verdad? Y son matados. Israel llega un momento en que se da cuenta, los judíos se dan cuenta de su error y aceptan, reconocen a Jesucristo como el Mesías que ellos rechazaron, pero eso les va a traer mucho sufrimiento. Ok, esos son los 7 años, más o menos la vez pasada se los resumí. Cuando terminan esos 7 años, arriba, recuérdense que arriba había una boda de Jesús con la iglesia, con todos nosotros. Al mismo tiempo hay una entrega de galardones, de recompensas a todos los cristianos por haber servido a Dios, por haber dado el evangelio, por haber hecho discípulos, por haber cuidado la iglesia, por haber obedecido a Dios en amarnos como hermanos. Por todo eso va a haber premios y galardones de parte del Señor. Dura 7 años la boda y la fiesta. Hay una fiesta, una
se le llama las bodas del Cordero, hay un banquete, o sea, es un tiempo buenísimo arriba y aquí abajo en la tierra horrible, al mismo tiempo, ¿verdad? Terminan los 7 años y Jesús decide regresar a la tierra junto con su esposa y con todo su ejército de ángeles. Viene a la tierra y donde él desciende es en Israel, en Jerusalén, en el monte de los olivos. Exactamente en el monte de los olivos pone sus pies sobre Israel, sobre la tierra. En este planeta, cuando perciben que viene Jesucristo, ok, todos los ejércitos de por todos lados se juntan para atacar a Israel y iban dirigidos hacia Israel, un ejército de 200 millones de chinos y de todos lados van para atacar y destruir a Israel. Y es en eso cuando viene Jesucristo, entonces todos ellos, todo ese ejército inmenso, en vez de atacar a Israel, se dan vuelta y quieren atacar a Jesucristo. Imagínense, están viendo que viene del cielo con una multitud de ángeles, con su ejército, viene como rey, ¿verdad? Y aún así quieren pelear contra Jesús. Cuando Jesús llega a Israel, ellos quieren atacar, pero Jesús solo les dice, ya estuvo. Solo le hacen con la mano y caen aquella gente derrotadas, mueren montones. Es un charco de sangre que describe ahí Apocalipsis, increíble, un charco que una altura de más de 1 metro de sangre, es lo que describe Apocalipsis. Aquello es sangriento. Jesús lo vence simplemente con su palabra, ¿verdad? Inmediatamente es arrestado el anticristo, es arrestado Satanás y es arrestado el falso profeta, que eran los que estaban gobernando la tierra esos 7 años. Son arrestados y Satanás es encadenado, metido en un hoyo, a ver a dónde, encadenado, y el anticristo y el falso profeta son tirados a un hoyo, a un lugar de sufrimiento. Entonces, ya está Jesús aquí en la tierra, con su iglesia, con sus ángeles, y empieza a gobernar. Se convierte en un rey y empieza a gobernar la tierra desde Jerusalén, un gobierno, un reinado que dura 1000 años. Se le llama el milenio. Durante 1000 años, Jesús gobierna la tierra con justicia, con sabiduría, y digamos, Jesús es el rey de todo y pone un regente, por así decirlo, y ese regente va a ser el rey David. El rey David va a ser el que va a estar acá en Jerusalén, bajo Jesucristo, reinando. Ese es el milenio. En ese milenio, obviamente está Jesucristo gobernando, no hay delincuencia, no hay injusticia, no hay problemas en la naturaleza, ya no vuelven a haber terremotos, ni sequías, ni inundaciones, ni enfermedades. Imagínense a Jesús gobernando, todo se tranquiliza, todo se pone casi como un paraíso, ¿verdad? La gente, hay una parte de las profecías que describen que es tanta la prosperidad, la salud, el orden que hay, que en ese tiempo ya los animales salvajes no son salvajes. Va a poder estar en un mismo patio, en un campo por ahí, puede estar un león con un corderito. Puede haber un niño, un bebé jugando con un león, jugando con una culebra, jugando con un elefante, no va a haber peligro.
porque todo eso va a estar controlado por Jesucristo. No va a haber enfermedades. No va a haber enfermedades. Va a haber suficiente comida. Justicia. No va a haber delincuencia. Ok. ¿Y la población cuál es? ¿Cuál es la población? Bueno, la población es una parte bastante grande, es la iglesia que vino y todos los que veníamos con Jesucristo del cielo. Otra parte de la población, y toda esta gente somos ya inmortales, con un cuerpo perfecto. ¿Ok? El cuerpo nos lo dio Jesús en el día del rapto. Pero aquí en la tierra va a haber gente sobreviviente de la tribulación, gente normal, sobreviviente, que entonces ellos van a ser parte, ellos van a experimentar, siendo humanos comunes y corrientes, van a experimentar lo que es que Jesús esté gobernando, que Jesús esté al control de todo, que no haya delincuencia, que no haya injusticia, que no hayan ladrones, que no haya corrupción, que no hayan enfermedades, que las plantas, la naturaleza va a dar suficiente alimento, no va a haber sequías, no va a haber inundaciones, no va a haber problemas con la naturaleza, el clima va a ser delicioso. Imagínense, una buena cantidad de la población del mundo va a ser así, normales, que sobrevivieron a la tribulación. Ellos no son salvos, simplemente sobrevivieron a todos los desastres y estaban vivos a la hora que Jesús vino. Esa gente que ya está en el milenio va a tener la opción de aceptar o rechazar a Jesucristo. Increíblemente, dice en la Biblia, increíblemente un montón de gente todavía no lo va a aceptar. No va a aceptar a Jesús como su Salvador, viéndolo ahí. Sin el diablo está preso. Sin que haya lugares de pecado, no van a haber cantinas, no van a haber discotecas, no van a haber lugares de pornografía o burdeles, no va a haber narcotráfico, no va a haber nada de eso, y aún así la gente, una parte de la población, no va a querer aceptar a Jesús como su Salvador. Dice también la Biblia que como todo va a estar bien, el clima, la naturaleza, no hay enfermedades, entonces la gente otra vez empieza a vivir bastante. Y incluso entonces una profecía describe que alguien de 100 años, una persona de 100 años, todavía se le va a considerar, está chiquito todavía, está bien cipote, bien, está jovencito. Otra vez, ¿se acuerdan al principio de Génesis que la gente duraba 500 años, 800 años? Bueno, en el milenio no van a durar 1000 años, la gente no va a durar 800 años, pero sí van a durar bien pueden durar 200, 300, 400 años. Es lo que menciona ahí, que la resistencia de vida va a volver a aumentar y por eso alguien de 100 años va a ser considerado un jovencito de 100 años. 1000 años de un gobierno perfecto, 1000 años ideales, casi un paraíso. Al final de esos 1000 años, o sea, van a nacer niños, van a crecer en 1000 años. Imaginen cuánta gente puede crecer. Mucha de la gente que nazca y crezca en ese tiempo van a aceptar a Jesucristo porque van a verlo ahí, van a saber que todos esos niños que nazcan en esa época no van a saber qué era el sufrimiento que tuvo la tierra, no van a saber qué era un montón de pecados, ¿verdad? No van a saber qué era el alcoholismo, no se va a ver el alcoholismo, no van a saber de corrupción política, no va a haber corruptos políticos, no va a haber terremotos, ellos no van a saber qué es un terremoto, qué es una sequía, qué es una inundación. Toda esa gente que nazca durante el milenio no van a saber lo que es eso.
Ellos van a saber lo que es un gobierno, un mundo tranquilo, bonito. Al final de esos 1000 años, el diablo es soltado de su cárcel. ¿Recuerdan? Fue encadenado y metido en un hoyo 1000 años. Al final de esos 1000 años, se le quita la cadena y es liberado. Dios le da libertad. Entonces el diablo sale por todo el planeta a reclutar gente. Es increíble. Empieza a reclutar gente para pelear contra Jesucristo. Como él es increíble para engañar, pues logra reclutar un ejército grande de personas malagradecidas que van a ir a pelear contra Jesucristo. Y se arma otro ejército que van hacia Israel a combatir al Señor. De nuevo, el Señor solo ocupa hacerle un chasquido, ya, y lo vence. Lo vuelve a vencer y esta vez el diablo es agarrado, toda la gente también. Inmediatamente que termina el milenio con esa guerra que se iba a armar, pero que el Señor lo venció, inmediatamente comienza el juicio del trono blanco o el juicio final. Ahí es donde está Dios Padre sentado en su trono con Jesucristo y empieza a pasar uno por uno, todas las personas que no aceptaron a Jesús. Los que estaban muertos desde Caín en adelante, todos los que estaban muertos resucitan, de toda la historia resucitan para comparecer ante ese juicio. Y entonces empieza uno por uno a ser juzgado por haber rechazado a Jesucristo y por sus pecados. Ya que Jesús no pagó sus pecados, pues se le dicen, estos son tus pecados y vas a pagar por ellos. Ahí toda la gente, todos, el 100% de los que pasen por ese juicio, todos van al infierno. Nosotros solo vamos a estar viendo. Recuerdan, está el rey, que es Jesús, y la esposa del rey es la iglesia, la reina. Nosotros lo estamos viendo todo eso. Y pues va a ser un tiempo bien triste, digámoslo así, porque Dios tiene que condenar a cada una de esas personas al infierno, porque está aplicando la justicia. Todo mundo, todos los condenados terminan reconociendo, es cierto, con justicia soy enviado al infierno. Y entonces cada una de esas personas son tiradas al infierno. El infierno literal, el mero infierno, hasta ese día se inaugura. Antes de que empiece el juicio de las personas, lo primero que se hace es meter al diablo al infierno. Hasta ese entonces se inaugura el mero infierno. Ahorita lo que hay, todo este tiempo, lo que hay es una antesala al infierno, ¿verdad? Siempre de sufrimiento, siempre es horrible, pero es la antesala hasta que después del milenio se mete al diablo al infierno. Ese día se inaugura el infierno completo. Horrible. Después del infierno, perdón, después del diablo tirado al infierno y atrás de él va el anticristo y el falso profeta y los demonios. Entonces después de ellos empiezan a entrar al infierno, a ser tirados al infierno todas las personas que no aceptaron a Jesucristo. Parece ser, hay una medio insinuación en la Biblia de que hay justicia también en el sentido de que hay niveles de sufrimiento en el infierno. Eso significa que lo que va a sufrir gente tan mala como
como Herodes, como Hitler, como Stalin. Ellos van a estar en un nivel del infierno, pero tal vez está por ahí una doñita que no aceptó a Cristo, un viejito ahí que no aceptó a Cristo, pero que era tranquilo, que solo era un agricultor o era un vendedor de una tienda, tranquilo, pero nunca aceptó a Jesucristo. Entonces se va a ir al infierno. Entonces sus pecados obviamente son mucho menos que los pecados, mucho menos graves que los pecados de Hitler. Entonces obviamente no van a ir a sufrir las mismas cosas. Hitler va a sufrir más que esa persona que era promedio, una persona normal, digamos, pero que no aceptó a Cristo. Pastor. O un religioso, perdón. Los religiosos que son buena gente, que se portaron bien, que no tenían vicios, pero no aceptaron a Jesucristo, no van a sufrir igual que Hitler, ¿verdad? Sí, ¿alguien preguntaba algo? Sí, estaba una pregunta sobre los 144,000. Ah, ok, buena pregunta. Los 144,000 son parte de los 7 años, los primeros 7 años que les dije, cuando es el rapto y aquí abajo queda la gente sufriendo. Bueno, durante ese tiempo, Dios levanta en primer lugar a 2 profetas, los 2 profetas que empiezan a predicar de Jesucristo, y después levanta a 144,000 judíos, que la característica es que eso son hombres, son judíos, son jóvenes y son vírgenes, solteros, vírgenes. Entonces, 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Israel, Dios los junta y los empieza a usar para evangelizar durante la tribulación. Ellos andan dando el evangelio con bastante poder en sus palabras. Los 2 profetas son bien poderosos. Algunos creen que es Elías y Moisés. Ellos, cuando la gente los quiere matar, porque el anticristo los odia, la gente los odia por estar hablando de Jesucristo, entonces los quieren matar y dice que los profetas, ellos de su boca pueden lanzar fuego que mata a quienes los quieran matar a ellos. Los 144,000 son muy efectivos dando el evangelio, al punto que un montón, millones de personas aceptan a Jesús como su Salvador durante la tribulación. Todos ellos van a ser salvos al final. Algunos de ellos pueden morir durante la tribulación, pero van a ser salvos. Nada más que ellos ya no son parte de la iglesia. Ellos van a estar en el milenio, van a ser parte del gobierno de Jesús, pero ya no como la novia, como la esposa. Ellos son los encargados de predicar durante la tribulación, durante la época del anticristo, durante esos 7 años. Cuando termina el juicio final, el juicio del trono blanco, termina, ya todo el mundo que iba a ir para el infierno se fue al infierno. Queda la iglesia, quedan todos los salvos, los 144,000 y toda la gente que confió en Cristo. Quedamos aquí. Entonces Dios, Jesús, decide hacer algo y es crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Al principio en Génesis, Dios creó el cielo y la tierra en 6 días. ¿Se acuerdan? En 6 días. Ahora al final, Dios lo hace en un ratito. De un momento a otro, cambia el cielo por un cielo nuevo y la tierra es una tierra nueva totalmente. Ya sin dolor, sin escasez, sin plagas, sin nada, ¿verdad? Y ocurre otro milagro increíble. Del cielo empieza a descender una ciudad inmensa, que es la Nueva Jerusalén.
empieza a descender para descender sobre donde había sido Jerusalén. Ahora va a ser la nueva Jerusalén, que va a ser prácticamente donde va a ser nuestras habitaciones. Vamos a poder andar por todo el mundo, pero ahí va a ser nuestra casa, las habitaciones, ahí donde va a ser la sede del Señor. Imagínense esto, la Biblia describe esa ciudad que desciende del cielo, una ciudad inmensa que mide 2,200 kilómetros de largo, 2,200 kilómetros de ancho y 2,200 kilómetros de alto. Es una cosa, un cubo, una cosa cuadrada de 2,200 kilómetros cuadrados. Inmensa. No sé cuántos kilómetros hay desde Honduras hasta Roma, pero por lo menos de Honduras hasta Estados Unidos son menos de 2,000 kilómetros, creo yo. Entonces imagínense una ciudad de 2,200 kilómetros de largo, 2,200 kilómetros para arriba. Solo para que tengan una idea, la atmósfera, ahí donde ya ustedes ven esos cuando los cohetes, ¿verdad? Van a la luna, entonces pasan por el cielo azul, este cielo que vemos aquí, pasan, suben, y llega un momento en que entran a un lugar y pasan a ese lugar y ya están en el espacio, que es negro, ¿verdad? Negro. Aquí azul, aquí hay una cosa ahí, y hasta el que es la atmósfera, hasta ahí llega la atmósfera, el cielo azul es la atmósfera. Cuando se acaba la atmósfera, empieza el espacio, que es negro. Bueno, la atmósfera tiene una altura de alrededor de 500 o 600 kilómetros para arriba. Ajá, y la ciudad va a tener 2,200 kilómetros para arriba. O sea que esa ciudad va a ser más alta. El cuádruple más alta que la atmósfera, que hasta donde llega la atmósfera hoy en día. Es altísima. O sea que podría ser que nuestro apartamento, nuestra casa, quede en el piso, a ver, en el kilómetro 1,200 para arriba. Es una ciudad increíble, donde no ocupa energía eléctrica, luz, porque la luz, dice, va a ser la gloria de Dios. No va a haber noche, porque la gloria de Dios va a alumbrar todo el tiempo. Así la describe. Esa es la ciudad que ustedes han oído, de calles de oro, de diamantes, de puertas de perlas inmensas. Esa es la ciudad de las calles de oro. El oro va a ser para el pavimento, el piso. Y ahí es donde vamos a tener nuestra casa. Cuando Jesús dijo, no se preocupen, en la casa de mi padre muchas moradas hay y yo voy a ir a prepararles una a ustedes. A esa se refiere. Ahí vamos a tener una casa, un apartamento, a ver qué es, ¿verdad? Y pues se supone que los del vecindario nuestro, los que van a estar en el mismo piso de nosotros, que va a ser de 2,200 kilómetros para allá, y 2,200 kilómetros para allá, y 2,200 kilómetros para allá, y para arriba todavía, es donde van a estar nuestros conocidos, ¿verdad? Nuestros familiares que son salvos, los de la iglesia, vamos a estar en el mismo piso, por así decirlo, ¿verdad? Pero vamos a poder ir a conocer a quien sea, a Pablo, al rey David, a Adán y a Eva, porque podemos salir de la ciudad. A salir de esa ciudad, lo que va a haber afuera es como el paraíso, una tierra nueva, una creación perfecta, hoy sí, perfecta, que nunca, nunca jamás va a volver a ser contaminada por el pecado. Nunca. Jamás.
Entonces esa es la diferencia con el paraíso donde vivía Adán y Eva. Y pues nadie va a envejecer, nadie va a ser feo, nadie va a engordar, nadie va a tener problemas de dieta, ni de la presión, ni de nada, ni de la tiroides, ni de nada. Y vamos a disfrutar increíblemente, increíblemente, ¿verdad? Entonces, de ahí para allá, una vez que desciende esa ciudad, es lo que se le llama el comienzo de la eternidad futura. De ahí para allá no hay final. Vamos a estar para siempre con el Señor, con una tierra nueva, hermosa, donde vamos a poder pasear y qué sé yo. Algunos calculan que también, si queremos, vamos a ir a conocer Saturno, ir a conocer la Vía Láctea, ir a conocer donde sea. Ya no vamos a tener temor a las alturas tampoco. No es como algunos piensan que el cielo va a ser bien aburrido y que vamos a estar en una nube con un arpa tocando música aburrida. No, no va a ser nada de eso. Vamos a platicar, vamos a tomar cafecito, vamos a recordar la gracia de Dios y todos los días vamos a poder, como Dios es, el Señor es omnipresente, entonces todos los días cada uno de nosotros va a poder estar con Jesucristo. Todos, porque Él es omnipresente. Va a poder estar a solas conmigo y va a poder estar a solas con vos al mismo tiempo. Te vamos a disfrutar eternamente el Señor. A solas y como iglesia, como hermanos, ¿verdad? Porque todos vamos a ser la esposa de Jesucristo. Entonces, más o menos ese es el panorama general, ¿verdad? No sé si tienen preguntas o comentarios. Esto me parece maravilloso, pastor. La simple idea de que cuando, bueno, faltan muchísimos años, porque por lo menos miles, por lo menos 7, y a ver cuánto falta por el rapto, son 1007 más X años de aquí al rapto, ya es mucho tiempo. Y pero de ahí en adelante empieza esta ciudad, este mundo nuevo para siempre. Y eso me deja como, no llega a entenderlo, porque mi Sí, cerebro cuesta. es No, limitado. no. Que puedo entender 50 años de algo muy largo, pero Sí. siempre una ciudad maravillosa es algo que Ah, ah, me lo, deja lo, lo, bue- con una lo, sonrisa. lo- sí, lo bueno es que nosotros empezamos a disfrutar todo eso desde el rapto, desde el rapto, porque inmediatamente ya estamos con Jesucristo, con un cuerpo nuevo que no se va a envejecer, que no se va a enfermar, con el cuerpo que vamos a estar toda la eternidad y nosotros solo vamos a estar viendo todos estos eventos, pero disfrutando de Jesucristo. Imagínense que uno dice, cuando lee Génesis capítulo 1, 2, uno dice, ay, qué bonito haber sido ver, imaginarse cómo fue la creación de todo eso, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a ser testigos, vamos a poder ver con nuestros ojos cuando Dios haga de nuevo el cielo nuevo y la tierra nueva. Nosotros vamos a ver cómo es la nueva creación. Lo vamos a ver a Dios creando. Y algunos dicen, ya esos tienen buena imaginación, que dicen, de seguro en el cielo, en algún lado, ahí va a haber alguna biblioteca donde vamos a poder ver con efectos de tercera dimensión cómo fue la creación, cómo fue el diluvio, cómo fue la crucifixión de Jesucristo, cómo fue el templo. O sea, ha de haber algún lugar donde esté guardada toda esa información que la vamos a poder ver así de una manera increíble, porque ya entonces no vamos a tener tanta limitación en nuestro conocimiento. Nuestra capacidad cerebral va a estar al máximo cuando ya estemos allá. O sea, hoy nos cuesta imaginar y vemos las maravillas que hace la gente en sus inventos hoy en día, no digamos cuando ya todos nosotros estemos sin problema de limitaciones intelectuales, ¿verdad? ¿Se imaginan a
por ejemplo, Daniel, a Daniel hoy le gusta la música. Él toca guitarra, él toca piano, le gusta la música. Hay otros que no les gusta la música, ¿verdad? Les gusta, qué sé yo, la naturaleza. Hay otros que nos gusta leer. Hay otros que les gusta correr. Entonces, cuando estemos con un cuerpo perfecto en ese nuevo cielo y nueva tierra, Daniel siempre va a tener características de Daniel, es decir, le va a gustar la música, va a poder tener acceso a un montón de cosas de música y disfrutar sonidos increíbles y la música que Dios esté creando de paso. A los que nos gusta leer, vamos a poder leer y entender y grabar un montón de cosas. A los que les guste la naturaleza van a poder viajar a donde sea. Recuérdense que Jesús, cuando tuvo el cuerpo nuevo, cuando resucitó, ¿se acuerdan que los discípulos estaban en un lugar cerrado, en un aposento, en un cuarto cerrado? Y de repente Jesús se les apareció en medio. Es decir, Jesús no tuvo necesidad de que le abrieran la puerta para entrar. Él simplemente, las paredes no lo limitaban. Él podía entrar a un lugar sin abrir la puerta. ¿Se acuerdan? Él ascendió al cielo, o sea, ya no estaba limitado por la ley de la gravedad. Ya podía agarrar hacia arriba. Todos nosotros es fácil agarrar hacia abajo, ¿verdad? Caernos. Agarramos para abajo. Pero en aquel momento Jesús pudo elevarse. Probablemente nosotros podamos hacer algo similar. Jesús comió con sus discípulos. O sea que igual vamos a poder comer con la ventaja de no engordar, ni de que nos vaya a caer mal una comida ahí. Vamos a comer bien, a tomar cafecito. Vamos a poder jugar con los animales. Ya no va a haber temor de jugar, de que un animal nos haga algo malo. Vamos a poder disfrutar a la familia. Ya va a haber otra relación entre nosotros. Entre esposo y esposa ya no van a ser esposo y esposa, van a ser hermanos para toda la vida. La relación padres e hijos ya no va a ser padres e hijos, va a ser hermanos para toda la vida. Y con los hermanos de la iglesia, pues vamos a ser hermanos toda la vida, ¿verdad? Esa va a ser la única relación entre nosotros, hermanos. Todos juntos, la esposa de Jesucristo. Este va a ser un tiempo increíble. Por eso es que Pablo dice, y miren, va a pasar esto, aliéntense con estas palabras. Siempre en la Biblia, cuando habla hacia los cristianos acerca del rapto y de todo lo que va a pasar, siempre es alégrense, ánimo, porque no es para meternos miedo. Todo lo horrible que va a pasar es para los demás. Para nosotros va a ser el día del rapto en adelante, va a ser la mejor época de nuestra vida, el resto de nuestra eternidad. Desde el rapto en adelante, no vamos a tener prácticamente ningún sufrimiento. Al principio, cuando estemos en el cielo, cuando sea el rapto, todos vamos a pasar por un momento de unos más que otros, de vergüenza, de dolor, porque tal vez si no fuimos tan buenos cristianos, vamos a tener mucha vergüenza, nos va a dar pesar. Si no dimos tanto el evangelio, nos va a doler no haberlo hecho. Pero Dios dice que cuando estemos en el cielo, Él va a enjugar toda lágrima. O sea que va a haber gente que llora, pero Él va a venir a quitar las lágrimas. Entonces, eso va a ser al principio los únicos momentos así como medio incómodos, medio, ay, ¿verdad? Pero ahí nomás empieza la boda y de ahí para allá, una felicidad para siempre. Ya no vamos a volver a saber qué es el pecado en nosotros, en nuestra vida. No vamos a volver a saber qué es el sufrimiento en nuestra vida. Después del rapto, a la mitad, digamos, de los 7 años
o al principio de esos 7 años, no vamos a volver a saber lo que es sufrir. Por eso Pablo dice, aliéntense con estas palabras. Tengan esa esperanza. Disfruten. Solo imaginarse. Amen, dice. Amen la venida del Señor. Por eso es, porque va a ser increíble, ¿verdad? Va a ser buenísimo. Pero por compasión tenemos que hoy dar el evangelio, tener una buena relación, tener una buena unidad con la iglesia, porque hay un montón de gente que necesita a Jesucristo. Y entre mejores cristianos seamos, más fácilmente vamos a poder dar el evangelio. Más personas podemos ayudar a que conozcan a Jesús, a que sean salvas. Entonces, esa es la tarea en la que nos dejó por mientras llega ese día. Y bueno, cuando uno ve cómo va el mundo, uno dice, cada vez está más cerca de que nos vayamos en el rapto. Vamos a ver qué preguntas hay por aquí. Las 7 copas, pastor. Las 7 copas, sí. Como les decía, hay 21 juicios. Entonces, primero son 6 sellos, se rompen, y entonces hay hambruna, hay guerras, hay desastres ecológicos, hay el anticristo, etcétera. Luego siguen las 7 trompetas. Cada trompeta igual es otro desastre, otra catástrofe, es plaga, ¿cómo se llama? El sol se oscurece, hay una depresión por todos lados, es horrible. Y luego vienen las copas de la ira. Las copas de la ira son lo peor, son los juicios, los castigos más severos. Hay demonios que salen de la tierra y empiezan a atormentar a la gente. Atormentarla, pero no la matan, solo la atormentan. Imaginen qué horrible que no puede. La gente llega un momento en que desea morirse. Desea que una montaña le caiga encima para ya acabar con el sufrimiento y no van a poder morir. Entonces es un tormento increíble. Hay unos terremotos como nunca en esas copas de la ira. Hay unos terremotos en donde yo calculo que va a desaparecer Centroamérica, que van todas las montañas desaparecen, dice, se hunden las montañas, el Everest y cualquier otro cerro deja de existir, las islas se hunden, Italia, que es una franja de tierra un poquito delgadita, creo que quedaría cubierta por el agua. Japón, Nueva Zelanda, que son islas grandotas, probablemente una buena parte quede cubierta y no toda. Entonces, todos esos desastres van a suceder. Pero todas las cosas buenas para los hijos de Dios también van a suceder. Todas esas bellezas que menciona van a suceder. Por eso es que el libro de Apocalipsis, la gente dice, ay, da miedo leer Apocalipsis y no sé qué, hay cosas así, ¿verdad? Pero el libro de Apocalipsis es bien interesante, que dice, así empieza el libro, esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrarle a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y oigan esto, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que le escuchan el mensaje y obedecen lo que él dice. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, es un libro que dice que hay una bendición para el que la lee y lo escucha. Apocalipsis. No es un libro para meter miedo. Es un libro para que el cristiano sienta la bendición y la alegría. Bendición es alegría, felicidad. Entonces,
obviamente describe muchas cosas horribles, pero que no son para nosotros, son para la gente que no sea salva. Entonces, cuando uno ve eso, dice, ay, yo no quiero que mi familia, mis amigos pasen por eso. Entonces, voy a tratar de ganarlos para Jesucristo. Entonces, eso, no sé si tienen otra pregunta. Si les quedó más o menos claro el panorama. Esta es una vista panorámica, nada más. Hay un montón de detalles que me llevaría así unos 3 meses de explicárselo. En el cielo vamos a tener memoria. Sí, sí. Sí, porque lo que decía, nuestra capacidad intelectual ya no va a haber límites, se va a multiplicar. Entonces, no es que no nos vamos a acordar de cómo era en Honduras o cómo era en Venezuela o en Italia la cosa. No, nos vamos a acordar con otra perspectiva. Ya no con la cabeza de ahorita, sino con la cabeza perfecta y santa de decir, wow, Señor, gracias. Me acuerdo cuando yo andaba allá en el colegio y Sí, cómo no, me pero no en salvaste. ese sentido, en el sentido de que si me salvo yo y no se salva mi familia, Vas a eso saber. después va a doler. Ok, va a doler porque si lo vemos hoy con nuestra mente de hoy, pero acuérdate que en ese tiempo nuestra mente va a ser perfecta y vamos a poder ver y analizar todo con una perfección y vamos a ver, hoy nos costaría entenderlo, hoy, porque tenemos una limitación, ¿verdad? Emocional y todo. Pero en aquel tiempo vamos a saber, mi papá, mi hermano, no aceptó, rechazó a Jesucristo. Tu amor por Jesucristo no va a tener límites. Tu amor por Jesucristo va a estar en su máximo. Entonces, y tu deleite y tu pasión por Dios va a estar al máximo que el pensar en eso no va a opacar tu deleite y tu pasión por Dios. Y tu énfasis en que la gloria es de Dios. Y encima de eso, cuando ese pariente que no aceptó a Cristo sea juzgado, ese mismo pariente va a decir, tenés razón, Señor. Yo no te quise aceptar con toda justicia, yo voy para el infierno. Y yo voy a saber que mi pariente con toda justicia va para el infierno. Y aquel va a decir, voy para el infierno para la gloria de Dios. O sea, hoy no lo entendemos eso, no lo podemos calcular. Pero en aquel momento sí. Sí, porque nuestra mente va a ser otro. Nuestra mente va a ser otro. Tenemos una pregunta. Son dos. Está preguntando, pastor, ¿por qué es tan importante el número 7 y por qué Jesús tiene un tatuaje en la pierna que dice? Ah, ok. En la Biblia los números tienen su significado, ¿verdad? Entonces, son significados nada más, no es que el número en sí, el 6 es el número de hombre, se refiere al ser humano. El 7 es el número de la perfección, es el número que Dios lo usa. Dios usa varios números en relación a las cosas de él. Usa el 7, usa el 3, usa el 12, usa el 40. Entonces, por eso son números que se ven en la Biblia, que Dios los usa. 12 discípulos, 12 pueblos, 12 hijos de Jacob, 40 días de ayuno, 40 días el diluvio, las 7 iglesias, creó el mundo en 7 días, los primeros 7 fueron 7 diáconos. Entonces hay números que él los guarda para sí, ¿verdad? El 3, la Trinidad. El 6 es un número de hombres, significa imperfección. El 7 significa perfección.
el 6 imperfección. Algunos dicen que por eso el anticristo es 666. Es una imperfección bien fuerte y el hombre hoy está asociado bastante. ¿Qué religión pone al hombre como lo máximo? El humanismo. Entonces, el 666, probablemente el humanismo va a estar en su máximo apogeo. Entonces, solo son símbolos los números. No es que si yo ando un 7 tengo buena suerte, si yo ando un 6 es mala suerte. No, no es en ese sentido. Los judíos tienen le llaman numerología, es decir, tales números son importantes y significan tales cosas, ¿verdad? Las 7 copas, 7 sellos, 7, es la perfección del castigo de Dios para los que no confiaron en Cristo. Entonces, asociaciones nada más. Los números. ¿Qué otra cosa me preguntaron? ¿Cómo se llama? Apocalipsis 19, verso 16, de lo que tiene Jesús en la pierna, ¿se acuerda? Ah, sí, no, sí, que dice, y tiene en su muslo escrito tal cosa. No necesariamente está hablando de un tatuaje. Probablemente en ese tiempo ni conocían el asunto de los tatuajes en el pueblo judío. Los judíos no se hacían eso, no sabían lo que era eso. Lo miraban tal vez un parecido a los tatuajes en los egipcios y en otros pueblos. Entonces, simplemente está hablando como es un lenguaje simbólico, no es que Jesús se tatúa un nombre en su pierna, sino que está hablando de que su pierna simboliza, su muslo simboliza potencia. Y ahí donde está el concepto de rey de reyes, en su potencia, su poder, son simbólicos, son significados, ¿verdad? No es literal que Jesús anda un tatuaje en su pierna. Por eso Apocalipsis tiene esos elementos, ¿verdad? De que hay que ver cuándo puede ser algo simbólico, cuándo es literal, cuándo es le llaman eufemismo, cuándo es una limitación en la mente de Juan de cómo describir algo y entonces él usa las palabras que conoce de su tiempo, ¿verdad? Él en aquel tiempo no podía describir un dron. Un dron no lo podría escribir. Entonces, en sus palabras, a ver cómo podría describir un dron o ¿cómo se llama? Un tanque de guerra de esos modernos. Imagínense cómo lo iba a describir Juan si nunca había visto un carro de hierro. Lo más cerca era un carruaje de los romanos. Entonces, ahí donde uno tiene que identificar, aquí él está tratando de describir algo en sus palabras de su época, ¿verdad? O aquí está hablando un símbolo, ¿verdad? Porque no encaja que Jesús, no se le ve sentido de que Jesús traiga un tatuaje en su pierna. No hay un sentido en eso, si fuera literal, ¿verdad? Están buenas las preguntas. Buenos puntos. Creo que por hoy podría ser suficiente. Pero me deja un pedacito para... Y no sé si... No vayan a dormir con miedo. si sale También alguna... emocionados viendo el rapto y la nueva Jerusalén. Sí, qué maravilloso.